Las 5 de la mañana, 17 minutos. Compañeros, ya tenemos muchas preguntas, muchas preguntas a propósito del tema que vamos a abordar de inmediato con don Genaro Segura, que es el director de Servicios Técnicos de la SUGEP. Don Genaro, muy amablemente ha atendido este llamado de Noticias Colombia, porque la semana pasada, cuando hablamos de limpiar el récord a cerca de 63,000 deudores, pues obviamente que generó muchas inquietudes de cómo va a ser, en qué consiste, cómo son las medidas, por qué se toma una medida así, etcétera, etcétera. Por eso es bien interesante, don Genaro, que hoy esté con nosotros. Y tenemos preguntas que vamos a hacer de inmediato. Primero, ¿cómo le fue con la propuesta? Después de que se presentó, se generaron muchas inquietudes en la gente y muchas críticas. Pero ustedes, el balance hasta el momento, ¿cuál ha sido? Y bienvenido de nuevo. Gracias, muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes en relación con estos temas. Bueno, la propuesta está en consulta en el sistema financiero. Este es el proceso normal en que se somete a valoración durante un tiempo de 10 días hábiles después de emitida la propuesta, pues para obtener la retroalimentación del sistema financiero, ¿verdad?, sobre aspectos como su impacto desde el punto de vista económico-financiero, impacto en procesos crediticios, en las decisiones que las entidades deberán de tomar. En términos generales, este tema del el perfil crediticio, la central de riesgos, lo que se conoce como la mancha en el perfil crediticio, pues genera mucha inquietud en las personas, pues porque impacta de una manera, digamos, directa, cómo es observado por parte de las entidades financieras para acceder al crédito. Y generalmente, pues el crédito es un elemento potenciador, ¿no?, para muchas decisiones de consumo, de inversión, de vivienda y otras, ¿verdad?, que las personas, pues, en el proceso de su vida, pues van accediendo, ¿verdad?, en relación con adquisición de bienes y servicios. Don Genaro, así que genera mucho impacto. Cristian, voy a decir solo el nombre, tiene una pregunta que a mí me llama la atención ahora que usted habla de la mancha. Dice, estoy súper manchado. ¿Puedo aplicar para el método? Que es la gran pregunta. ¿Hasta dónde le van a limpiar el historial a alguien que esté, en este caso voy a usar la misma palabra, súper manchado? Es decir, que básicamente tiene su historial en rojo. Surge aquí el tema, bueno, ¿qué es la mancha, no? ¿Qué es lo que entendemos por esto de la mancha en el perfil crediticio de la persona? Tal vez para poner esto en contexto, la superintendencia maneja información histórica de las personas en la forma como atienden sus deudas. Esa es una información que tiene un periodo de 4 años. Como es información, desde un punto de vista, digamos, de análisis, es información neutra, es decir, es información positiva y negativa. Ahí está la información de quien atiende bien y de quien atiende mal. O sea, el que ha pagado cumplidamente, etcétera. Exactamente. Y el que definitivamente está mal. Y el que no ha pagado adecuadamente sus deudas. Esa información siempre está visible, esa información no se borra. Los diferentes eventos de incumplimiento en que una persona ha incurrido en el tiempo permanecen ahí. Generalmente la mancha es un tratamiento que establece la regulación para darle un peso a determinados eventos durante la vida del deudor en esos 4 años. Explíqueme mejor. Y la mancha, digamos, tal como está definida en la regulación, puede darse por 4 razones. Una es cuando una operación crediticia de la persona es cancelada mediante un proceso de cobro judicial, ya sea, por ejemplo, la adjudicación de un bien, generalmente cuando existe una garantía. Un embargo, una garantía, más que todo una garantía real. La segunda razón o mancha que está establecida es cuando la persona entrega en dación un bien en pago al banco, ¿verdad? Es decir, el cliente entrega el activo al banco. Si él dice no puedo pagar, ahí está mi carro. No puedo pagar, aquí tiene el activo, el vehículo generalmente. La tercera mancha es cuando el individuo no paga y la deuda la debe asumir el fiador, ¿verdad? Entonces el fiador es el que continúa atendiendo la deuda. Tengo una confiadora, ahora se la hago. Sí, esa desde el viernes la recibimos, sí. Y la cuarta mancha es cuando un banco, pues después de un proceso de cobro a la persona, decide pasar la operación como incobrable, ¿verdad? Habíamos definido en su momento cuando la operación tenga un saldo mayor a 25,000 colones como un punto de referencia. Esas son las 4 manchas que tiene, digámoslo así, la regulación, y se entiende mancha de la siguiente manera: cuando ocurre un evento de estos en los 4 años de historia de la persona,
La regulación establece que la persona se coloca en el peor nivel de capacidad de pago, es decir, se lleva al nivel más malo de capacidad de pago. Esto ocurre así y la persona se queda en ese nivel durante 4 años, independientemente de cómo haya venido atendiendo sus otras obligaciones crediticias. Claramente, por ejemplo, una persona puede haber sufrido hace 3 años, hace 2 años o en los últimos 12 meses de un evento que le implicó pues la incobrabilidad de un saldo, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, pero la persona puede tener su crédito hipotecario en otra entidad financiera y lo va atendiendo bien. Se entiende mancha entonces en que en todo el sistema financiero esta persona debe ser clasificada al peor nivel de capacidad de pago, ¿verdad? Básicamente, o de comportamiento de pago. Implicaciones para el banco, pues le representa un costo mayor, ¿verdad? El tema de las provisiones o los resguardos adicionales que tiene que hacer el banco en función del riesgo de la persona, ¿verdad? Pero para la persona, pues tiene la implicación de que a pesar de que atienda bien sus deudas, eso no se ve reflejado en el historial crediticio a través de esa calificación, ¿verdad? Básicamente. Ahora, don Gerardo, ¿cuál es el siguiente paso? Las personas, o cómo se determinan esos 63,000, poco más de 63,000 beneficiados de esta medida. ¿Tienen que ir a la sucursal bancaria, llegar a un acuerdo con el banco, hablar con ellos? ¿Cuál es ese procedimiento? Sí, ¿y ese número 63,000 de dónde salió? Sí, ¿es un estimado? ¿Cómo lo calculan? 63,000 casos estos son las personas que en los últimos 4 años, en la central de riesgos de la superintendencia, fueron manchados por estas 4 razones que he mencionado, ¿verdad? Pero que su puntaje o capacidad de pago los ubica en un buen nivel o en un nivel aceptable. Es decir, ahí quedan todavía unos 15,000 casos que a pesar de que la mancha pueda ser quitada, ya de todas maneras su puntaje o la atención de sus deudas no los va a mejorar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de personas que a través del puntaje o el mecanismo de puntaje, que básicamente lo que toma en cuenta es la mora máxima, la mora promedio en esos 4 años, esas personas podrían tener una mejor ubicación dentro de ese perfil crediticio. Es importante aclarar que de estas 4 manchas que mencioné, el ajuste que se está haciendo es solo sobre la última, sobre el caso de declaración de incobrabilidad. Los otros casos, la adjudicación de bien, la dación en pago o el tema de la deuda asumida por el fiador, continúan tratándose exactamente igual a como se viene haciendo hasta ahora. ¿Cómo? A ver, esta parte, don Genaro, que yo creo que en buena parte fue lo que la semana pasada llamaba la atención. Supongamos que a una persona le limpian su historial, digamos, queda limpio frente al sistema. ¿Cómo prestarle dinero a alguien que tiene ese problema? Y evitar porque uno entiende que alguien se quedó sin trabajo, quebró la empresa, su pequeña empresa también quebró, no, ya es imposible que él pague, pero ahí también se recuesta el sinvergüenza que no paga. ¿Cómo establecer que el sistema les termine prestando dinero a quien históricamente es mala paga? Bueno, aquí es muy importante recordar que los eventos no se borran en el tiempo. Es decir, esa incobrabilidad sigue existiendo en el historial crediticio de la persona. Como la mancha en cierta forma es una medida regulatoria, es decir, es la forma como la regulación dispone que se debe tratar ese deudor que presenta ese evento de incobrabilidad, en el momento en que la superintendencia decide excluir o quitar el tratamiento a ese evento como mancha, lo que quiere decir es que en lugar de ese concepto de mancha, lo que va a prevalecer es el puntaje que tenga la persona en la central de riesgo. Entonces, a partir de este momento, digamos que el que más se beneficia de esta medida es el que históricamente ha venido atendiendo bien sus obligaciones a pesar de haber sufrido un evento de incobrabilidad. Porque en algún momento no tuvo cómo. Exactamente. Ahora, pues como les menciono, el evento no se borra del historial. Quiere decir que las entidades financieras pueden seguir observando esos eventos y asignarles ahora la entidad a ese evento el peso que consideren en función del riesgo del deudor. Eso es importante. Al final termina siendo criterio entonces de la entidad bancaria cómo tratar a estos clientes.
Efectivamente, la mancha, como les digo, es un tratamiento regulatorio. Al quitarse, digamos, ese concepto, la información ahora está disponible para que sea utilizada por los bancos en sus análisis. Ahí seguirá apareciendo el evento de incobrabilidad en el historial del deudor, pero la entidad podrá identificar si esto ocurrió, por ejemplo, hace 3 años, hace 2 años, en los últimos 12 meses, y asignarle a ese evento un peso, ¿verdad? Apropiado en función también de las nuevas condiciones del deudor. Claro, porque eso es bueno decirlo en el sentido de que no es que sea una condonación de deudas. Efectivamente. No es que a 63,000 personas le borraron su deuda. No, su deuda está ahí, aparece en su historial. Lo que aparece en la calificación, si está manchada o no. Efectivamente, sí. Y tiene que seguir pagando sus deudas y sus obligaciones que tenga. Así es. Entonces, ¿cómo le van a prestar a una persona así, don Genaro? Esa es la parte que a mí me sigue sonando en la cabeza. ¿Cómo le prestarle a alguien así? Es que, como les he mencionado, a pesar de que hay personas que en algún momento en su vida, en estos 4 años, que el periodo en que se mantiene información, sufrieron algún evento de incobrabilidad, muchas de esas personas siguen atendiendo sus deudas puntualmente, sus otras deudas en el sistema financiero. Ok, el sistema le establece que en otros lados se está pagando bien, está atendiendo que en la bien tarjeta sus otras deudas. se ha colgado con la tarjeta, pero la casa la está pagando. O el carro lo está O el pagando carro. bien. Efectivamente. ¿Cuántos años debe haber tenido una mancha y qué monto? Pregunta un oyente. Bueno, la ventana de tiempo es de 4 años, ¿verdad? Estos eventos, digamos, automáticamente salen de esa ventana de tiempo conforme va transcurriendo, ¿verdad? Y pasa más allá de los 4 años. No hay un monto en particular, ¿verdad? Es solo para el caso de los eventos de incobrabilidad que se había definido un monto mínimo, digamos, de 25,000 colones. Sí. Exactamente. Otro oyente dice, en mi caso tengo un cobro judicial que he venido pagando mensualmente según mis posibilidades. La deuda es por un monto superior al 1,000,000 de colones. ¿En este caso soy candidato para dicho programa? En este caso no. Generalmente el cobro judicial ya es un proceso, acumula también mucho tiempo de morosidad. Que es el número 1. Efectivamente. La mancha 1. Sí, efectivamente. Ese evento, los eventos de cobro judicial, los eventos de dación de pago y los eventos de pago por cuenta del fiador siguen siendo los conceptos de mancha que siguen prevaleciendo en el sistema de crediticio, ¿verdad? El caso que estamos aquí básicamente dándole un trato regulatorio diferente es el pase por incobrable, porque como vemos, establecía un monto menor a 25,000 colones, perdón, mayor a 25,000 colones, pero esto desde el punto de vista muchas veces puede deberse a, por ejemplo, ese monto se estableció en función de saldos como costos de administración que podía haber quedado en una tarjeta de crédito, en algunos momentos los costos de derecho de uso de las tarjetas y demás, y podría darse el caso que esto quedara ahí flotando dentro de la tarjeta, la entidad decidía pasarlo por incobrable y una persona podría haber afectado su récord crediticio por un monto muy bajo. Otro oyente, ¿dónde puede uno ver su perfil, el que uno tiene? ¿Cómo hace? Esa información está disponible en el sitio de internet de la superintendencia. Puede accederse a él a través de un mecanismo seguro, utilizando el mecanismo de la firma digital, o también la persona puede ir directamente a una entidad financiera y pedir que se le entregue su perfil crediticio. Don Gerano, también nos preguntan acá los oyentes, y es la pregunta que decíamos desde el viernes, la hemos recibido. Para fiadores también aplica, es una medida, un fiador que esté asumiendo una deuda de alguien que no la pagó en mucho tiempo. Sí, es muy específico, dice que le fió a la hermana y tiene un embargo por esa deuda. ¿Podría yo optar por la posibilidad? Bueno, aquí es importante aclarar que el que se ve afectado es el deudor que no pagó. El fiador no, ¿verdad? El fiador sigue atendiendo más bien la deuda de la operación. Entonces es más bien a la persona, al obligado principal, que es el que incumplió, a quien se le aplica la mancha en ese caso. Pero y en el caso del fiador, por ejemplo, en este caso que el señor ya tiene un embargo por una deuda que no es de él, para los fiadores del todo no aplica. No aplica en este caso, ¿verdad? Tienen que seguir ellos pagando esa deuda. Continuando con la atención de la deuda. El problema del fiador es que la deuda es de él. Cuando usted asume como fiador, Exacto. está asumiendo una deuda. Sí, ya lo asume. Sí, dice un oyente, en mi caso yo estoy manchado, mis deudas, busqué un arreglo de pago y cumplí con el mismo, es más, hasta cancelé antes de tiempo e igual me mancharon, ¿me pueden limpiar el récord? Bueno, si la causa es este evento de pase por incobrable, puede verse beneficiado por esta medida una vez que quede debidamente aprobada.
Por supuesto, el tema a verificar aquí, a revisar, es cómo ha atendido las deudas, si es que tiene, cómo ha atendido sus operaciones en el sistema financiero. Es decir, en qué condición quedaría, ya de acuerdo a ese nivel de atención, una vez quitado ese evento de incobrabilidad. Otro oyente, tenemos muchos oyentes, bueno, y muchos. Nelson Quesada dice, hace como año y medio presenté problemas financieros y me atrasé con los pagos de la tarjeta. Solicité en ese momento un arreglo de pago y cerré las tarjetas. Al día de hoy ya están canceladas en su totalidad esas tarjetas, pero al querer solicitar nuevamente una tarjeta para tener ante alguna emergencia, no me la dan por un puntaje que me asigna la SUGEF. ¿Ese puntaje se limpia en el proyecto? El puntaje no se limpia, porque el puntaje se basa en la información histórica y recoge la morosidad ya incurrida, la morosidad pasada, ¿verdad? Entonces aquí el tema fuerte, digamos, a tomar en cuenta es cuál fue la mora máxima a la que llegó esta persona. Más de 90 días, más de 120 días, tenemos casos de más de 150 días de atraso. Y esa deuda crece monstruosamente. ¿Cuál fue el punto crítico para que una persona evalúe tal vez en su información crediticia? ¿Cuál fue la mora máxima a la que llegó en esos 4 años? Ajá. Generalmente cuando el parámetro es cuando esa mora es mayor a 120 días de atraso, ya la persona se ubicaría tal vez en un nivel 2. Son 3 niveles, ¿no? Bueno, aceptable y malo. Puede hacer su cálculo de que posiblemente esté ubicado en un nivel 2. El otro elemento a tomar en cuenta es cuán grande era esa deuda, porque ese puntaje se pondera en función del tamaño de las deudas. Si tenía una hipoteca, digamos, por un 90% de su endeudamiento total, y esa tarjeta era el 5 o el 2% de su endeudamiento total, eso influye en ese puntaje, ¿verdad? Es un efecto ponderado. Pero el puntaje nunca mejora. O sea, el puntaje mejora conforme la persona vaya atendiendo bien sus deudas. Cada periodo que transcurre de buen pago, digamos, contribuye a ir mejorando ese promedio, ¿verdad?, histórico de atención de las deudas. Qué susto con las tarjetas, qué Hay susto esas otra deudas. consulta por aquí, dice Adrián Mora, que muy bien por la SUGEF, que limpie el expediente, pero ¿qué van a hacer con las protectoras de crédito que mantienen a las personas manchadas? En este caso se limpia todo, o sea, Quiero aclarar que la historia no se limpia. El expediente de la persona crediticio se mantiene igual. Los eventos siguen apareciendo ahí en el momento en que ocurrieron en los últimos 4 años. Lo que está cambiando es el peso que la regulación le da a ese evento para llevar a la persona al peor nivel de comportamiento de pago, ¿verdad? Yo creo que es bueno explicar esa parte, don Genaro, porque obviamente que la primera impresión era que su hoja, sus antecedentes ante el sistema financiero quedaban limpios, ¿verdad? Esa fue la primera imagen. Pero no es así. La historia sigue ahí. O sea, un banco, cuando yo voy a pedirle a un banco un crédito, ellos entran a mi historial y ahí se darán cuenta a quién le pagué y a quién no. Efectivamente. ¿Verdad? Y esto es así en los últimos 15 años de que existe el sistema de información crediticia. Esa información está ahí visible para la entidad financiera que la consulte. O sea que al final es decisión del banco si le presta o no. Al final exactamente el banco tiene que valorar, de cierta forma, cuán riesgoso es el candidato que tengo al frente, ¿verdad?, pidiendo este crédito. Y valorar en función de ese historial crediticio si este fue un evento que ocurrió hace 4 años, 3 años, y qué motivó ese evento. Puede haber sido una situación coyuntural, ¿no? Que la persona tuvo algún tema a nivel laboral y demás, y darle un peso a este evento. Don Gerano, al final el banco hará la evaluación, nos preguntan acá en cuanto a ingresos, en cuanto al número de deudas totales que tenga, eso no cambia. La evaluación que hace el banco, y si los ingresos míos no me dan, posiblemente no reciba el crédito, eso se mantiene igual. Efectivamente. La superintendencia no establece, digamos, los requisitos que el banco debe pedirle a la persona, ¿verdad? La superintendencia lo que le establece al banco, lo que le pide es que haga un adecuado análisis, una evaluación diligente de la situación crediticia de la persona y que establezca las condiciones de pago apropiadas a esa situación de la persona, ¿verdad? Pero en términos generales,
toda persona pues debe someterse al proceso que el banco le establezca de análisis crediticio. Hay muchas preguntas, las vamos a hacer, vamos a cumplir un compromiso importante a las 6 de la mañana, 37 minutos. Es don Genaro Segura, él es director del Servicio Técnico de la SUGEP, esta mañana con nosotros a propósito del anuncio que se hizo la semana anterior y que generó, nos estamos dando cuenta, muchísimas preguntas por esa intención o la propuesta de limpiarle el récord crediticio a cerca de 63,000 deudores aquí en el país. Unos mensajes, ya volvemos, 6:37. Dice un oyente, don Genaro, que en el sistema judicial no existe la cadena perpetua, pero en el crediticio sí. Pues no hay cadena perpetua, usted me decía que eran 4 años. Efectivamente, digámoslo así, es un periodo móvil de 4 años en donde cada mes que entra sale el último mes, ¿verdad? El mes más antiguo sale de esa ventana. De manera que, de manera gradual, los eventos pues van saliendo conforme el tiempo va transcurriendo. De estos 63,000 personas, clientes que se ven beneficiados con la medida, la mayoría son por deudas con tarjetas de crédito. Ese es el mayor porcentaje, efectivamente, porque generalmente son también las deudas que activan esa mancha de pase por incobrabilidad. Cuando existen bienes de por medio, el proceso es más lento y más complejo, ¿no? Hay un proceso de cobro administrativo, luego los procesos de cobro judicial, y la incobrabilidad es un evento que se da ya mucho más adelante en el proceso. En el caso de tarjetas de crédito, digamos, la entidad financiera, de acuerdo a su política, puede considerar que pasa al proceso de incobrabilidad después de 30, 60, 90 días de atraso. Un oyente pregunta, dice, yo le pago el mínimo a mi tarjeta, que si eso lo afecta, el mínimo. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, del nivel de atención de las deudas y demás, no afecta. No afecta para nada. En el sentido de que no le va a generar niveles de morosidad. Ajá. Sí. Lo que sí le afecta al oyente, y aquí como consejo, es que si usted paga el mínimo, siempre va a ganar intereses, así que la deuda crece se le va haciendo una bola de nieve. Siempre, dice otro oyente, y no entendí muy bien, usted obviamente, don Genaro, sabe más de este tema. Dice que hace 8 años el patrono quedó en quiebra, lo despidió sin derecho, bueno, que lo demandó, y a raíz de eso estuvo sin trabajo 8 meses, por lo que se atrasó en sus pagos. Dice que con paciencia, haciendo esfuerzos, pagó por completo. Pero 5 años después aparece ese patrono comprando una factura por medio de Juricobros. Fue frustrante, ya que había logrado salir de todas mis deudas que me sobrevinieron por culpa de este patrono. ¿Por qué? ¿Cómo es ese sistema? Sí, vamos a ver, las deudas que se muestran en esta central crediticia son deudas en entidades financieras supervisadas por la superintendencia. Sí. Bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito supervisadas, mutuales de ahorro y crédito. Empresas de tipo comercial que otorgan créditos o que, digamos, dan mecanismos de financiamiento contra facturas y demás, que no son entidades supervisadas, están fuera de este evento, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, esta persona, muy probablemente, efectivamente, ya transcurrió los 4 años, ¿verdad? Y este es un evento fuera del contexto de la central crediticia, ¿verdad? Posiblemente eso se hace a través de otros mecanismos ya de cobros de tipo judicial. Es por eso que, digamos, los embargos o los procesos de cobro judicial no tienen nada que ver con esto que estamos conversando, porque esos son procesos que se dan en instancias judiciales. Muy bien. Pregunta el oyente, ¿y para los que son buena paga no hay beneficios? Bueno, de inmediato, conciencia limpia. Sí. En este caso, pues los que han atendido bien sus deudas posiblemente tengan un muy buen puntaje, ¿verdad? Eso es un plus, digamos, en el momento en que se acerque a la entidad financiera a solicitar algún nuevo financiamiento. Sí. ¿Qué pasa si la deuda se vendió a un tercero? Que yo creo que es lo mismo anterior, ¿verdad, don Genaro? ¿Qué pasa si la deuda se vendió a un tercero? Eso tiene que ver con otras entidades que no son las que controla la SUGEP. Sí, en el caso de una venta de una deuda a un tercero, sale del entorno de las entidades supervisadas, ¿verdad? Y la información que aparece en la central de deudores es el último mes en que esta persona estuvo presente en el banco o en la financiera. Sí, aparece mucha gente que ya había pagado, que pasaron los 4 años y le pusieron como incobrable, y ya había pagado. Es posible que renovar eso o salir de ese récord demore.
¿Pasa tiempo? Vamos a ver, posiblemente una inquietud es cómo se activaría una medida de estas, si la persona tiene que acercarse y hacer alguna gestión en particular. Pues como les mencioné que esto es un tratamiento de tipo regulatorio, el peso que la regulación le da al evento de la incobrabilidad, al hacer ese cambio es un cambio que se hace directamente en la metodología de cálculo de la superintendencia, de manera que es un proceso automático, es decir, la persona no tiene que acercarse al banco a que le mejore su puntaje. Eso la superintendencia ya lo hace a través del mecanismo de la central de deudores. Sí. Entonces, básicamente ese sería el mecanismo. ¿Datum es legal? Esa es una central de información paralela a la SUGEF. Es una base de datos. Base de datos. Son proveedores privados de información crediticia, ¿verdad? Existe incluso una ley que regula esa actividad como tal. Están sujetos, por supuesto, a todos los mecanismos de confidencialidad y de manejo adecuado de la información. Pero son entidades de tipo privado que ofrecen ese servicio de manejo de información crediticia. Bueno, y una pregunta en la que han insistido mucho los oyentes, don Genaro, es la forma. Para insistir en eso, si yo quiero pedir un crédito, pero sé que debo tener alguna mancha en mi historial, ¿qué debo hacer entonces? ¿Voy al banco y pregunto o presento primero mi solicitud de crédito o yo previamente puedo saber cómo están mis cosas? Efectivamente. ¿Cómo es? La recomendación a seguir es que la persona consulte el historial crediticio, sea directamente a través de la página de internet de la superintendencia, si tiene la firma digital, o que vaya a cualquier entidad financiera y pida su historial crediticio. Ahí podrá ver la historia en los últimos 4 años e identificar estos eventos en particular, ¿verdad? Y podrá también observar el puntaje que sería a partir del cual esta persona podría acceder a un financiamiento. Por lo que usted dice, don Genaro, entidades como Instacredit, Beto le presta más, pregunta un oyente, no la regulan. Esas están Estas fuera. entidades, exactamente, estas entidades, su negocio es de casas comerciales, venta de diferente tipo de productos, y tiene pues también como complemento el brazo financiero, pero no son bancos, no son empresas financieras reguladas por la superintendencia. Sí, y mucho menos esa gota a gota y esas cosas que son terribles, peligrosas además. Bueno, en el otro contexto sí, ya está el prestamista informal, ¿verdad? Es otro tipo de negocios que también están fuera de este ámbito de la supervisión. Se nos acaba el tiempo. Sí, aquí un consejo es también, antes de una deuda, verificar quién es el que me está prestando y si existe o no regulación al respecto, porque si no quedan desprotegidos también. Bueno, esperamos haber ayudado en algo porque lógicamente que hay muchas preguntas, vamos a tener el tema todavía sobre la mesa. Don Genaro Segura es director de Servicios Técnicos de la SUGEF, que nos acompañó hoy. Don Genaro, que me la vaya muy bien. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias, con todo gusto.